Muy buenas noches para todos nuevamente. Para dar inicio a esta exposición, quiero presentarles al docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Rodrigo Mardones. Es candidato a doctor en psicología, magíster en docencia y educación superior, psicólogo clínico, especialista en terapia sistémica, cofundador y director ejecutivo de CECIT Chile, coautor del libro Historias del Cambio, el enfoque sistémico en acción, magíster en docencia de educación superior y tiene un postítulo en psicoterapia de estratégica breve. Vamos a darle paso al docente Rodrigo para que inicie con la presentación de hoy. Profe, todo suyo. Muy bien, gracias, Emily, que esté bien. Muchas gracias por asistir hoy día, ¿no? Yo siempre declaro mi admiración por quienes asisten a estos encuentros, ¿no? Uno podría estar descansando y sabemos que de alguna forma estas momentos de conversación, de reflexión, solo terminan, ¿cierto?, ayudando a tener un mejor trabajo, ¿no? Con las personas que vienen a nuestra consulta porque están sufriendo. Entonces eso ya hace que esto sea de verdad admirable, pudieran estar descansando o lo que sea, y estamos aquí juntos. Entonces, la idea hoy día es poder hablar un poquito sobre esta temática, ¿no? De las narrativas emergentes. Eh, no es un tema sencillo porque sabemos que en la medida en que se abordan, ¿cierto? De manera descriptiva ciertas narrativas, entonces la narrativa que habla sobre esas narrativas tiende como a constriñirla, ¿no? Entonces lejos de querer faltar el respeto, porque evidentemente, ¿cierto? Yo no puedo deshacerme de mi categoría, ¿cierto? De hombre heterosexual cis, no lo digo por arrogancia, lo digo porque no puedo ver el mundo, ¿no? Como lo ven las mujeres o quienes habitan desde otra cierta identidad sexual, entonces yo siempre pido disculpas por si invisibilizo, ¿no? Pero sobre todo en estas temáticas requiere moverse con cierto respeto y cuidado, y créanme que lo hago así, para poder en el fondo levantar los elementos que son importantes para el trabajo clínico. Ahora, ¿por qué sobre narrativas? Porque fíjate, si nosotros nos ponemos a pensar, la psicología, ¿no? Como tal, desde que podríamos decir aparece en sus primeros eh, intentos, ¿no? De propuesta sobre, diríamos, salud mental, el balbuceo inicial, ¿no? En donde empezamos con estas temáticas, nace desde el relato, no nace desde el poder observar elementos que no podíamos observar cuando no teníamos un elenco conceptual que permitiera referirnos al tema. Recuerden ustedes, si uno resume así como de manera bien bruta, ¿no? Pero burda, gran parte de lo que es el inicio de lo que es cierto la psicología o la psiquiatría, parte por el gran dilema médico de qué ocurre con alguien que tiene cierto una afección en salud, ¿cierto? Pero no tiene una causa médica, ¿no? El gran dilema de Freud y la parálisis del brazo, ¿por qué la paciente podía mover los dedos, por ejemplo, ¿no? Entonces esto nos ponía en un problema en donde había que comenzar, ¿cierto?, a entender qué ocurría. Y por lo tanto, no habiendo todavía, ¿cierto?, un elenco conceptual maduro que nos permitiera, ¿cierto?, usar la palabra, ¿no? O el habla, ¿no? Como un espacio, ¿cierto?, para identificar y empezar a, ¿cierto?, desarrollar tratamientos de este fenómeno, entonces tuvimos que empezar a construirlo, ¿te das cuenta? Por eso que cuando uno hace una observación, por ejemplo, es muy interesante cuando uno se fija en los primeros, ¿no? Investigaciones o trabajos, recuerden ustedes Mesmer, ¿no? Finales del siglo XIX, XVIII, inicio del siglo XIX. Entonces él se empieza a observar estos elementos y va a plantear este magnetismo animal. Pero cuando uno mira alrededor de Mesmer, lo que hay es, cierto, que estamos aprendiendo a magnetizar minerales de manera artificial, entonces estaban de moda los imanes. Entonces, para poder, cierto, era hablar de esta condición del ser humano que no podemos, cierto, demostrar empíricamente, entonces pensaba en un magnetismo, ¿no? En fluidos que se movían. Eh, Más tarde, claro, ya con una propuesta más elaborada, Freud, cierto, va a empezar a hipotetizar de manera, cierto, en un orden más clínico, ¿no? Más médico. Pero fíjate, nuevamente el problema semántico, ¿no? El no tener un elenco de conceptos propio de la disciplina que nos permitan referirnos al tema. Entonces, claro, que está de moda en los tiempos de Freud, la física está revisando nuevamente
a las teorías ¿no? Y las leyes de la termodinámica, y por lo tanto Freud va a tomar de la física muchos conceptos que va a integrar, ¿cierto?, en términos metafóricos para referirse a procesos mentales, formas mentales, ¿te das cuenta? Y de ahí que va a tener idea de proyección, reactividad, mecanismo. Está tomando palabras desde la física. Eh, y eso no queda ahí, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, la psicología cognitiva y aparece el primer computador, y entonces dicen, ah, la mente es como un computador, te das cuenta, el aparato mental funciona así, y dejamos de hablar, ¿cierto? De, no sé, pues, quedarse pegado en un estadio del desarrollo a problemas de input, output, no de distorsión de la información. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora esta dimensión mental, ¿cierto? Es referida como si fuera un computador. Y entonces, si te pones a pensar, los más acalorados comienzan a creerse estas historias, ¿no? Entonces hay alguna gente que cree que de verdad la mente es preconsciente, inconsciente, consciente, te das cuenta, y hasta la fecha, en ninguna de las formas que nos hemos referido al aparato mental ha aparecido en la mesa de autopsia una mente que nos diga, mira, ganaron los cognitivos. Entonces todavía sigue siendo una pregunta abierta. Desde esa perspectiva, ¿cierto? Cada manera de conceptualizar esta área nuestra, esta dimensión nuestra, le ha movido, ¿cierto? Un concepto de patología, ¿cierto? Un concepto de salud, un concepto de las cosas que hacemos para lograr la salud, un concepto de terapeuta y un concepto de paciente. Según cada uno de estos elementos, las cuentas se van anclando en consecuencia los otros aspectos. Por eso que tenemos sobre 400 modelos de terapia diferentes en la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que está detrás? Te das cuenta, es una relación de codependencia entre cómo el ser humano va avanzando culturalmente y con ello, ¿cierto?, va ampliando los elencos conceptuales sobre los cuales, ¿cierto?, se refiere a las cosas, se refiere al mundo. Es decir, te das cuenta, los marcos teóricos se van moviendo, ¿no? Se amplían, en algunos desaparecen, van cuestionando nuestras nociones tradicionales, ¿no? De lo que es la verdad, la subjetividad, el poder, en fin. Y en este contexto, América Latina, ¿cierto? Eso incluye México, España, han venido mirando estos elementos, ¿cierto? Y haciéndonos preguntas, especialmente desde conceptualizaciones como, no sé, pues tradiciones culturales diversas, historias coloniales, ¿cierto? Realidades sociopolíticas, en fin. Entonces, cuando uno mira eso, ¿cierto? Dice, ya, aquí hay algo, ¿no? Hay una conexión entre lo que se está moviendo social y culturalmente, ¿cierto? Y lo que nos llega a la psicología y a la psicoterapia. Es decir, hay una matriz semántica común, que es lo que llamamos cultura. Que claro, en otras disciplinas de la salud no se requiere tanto, ¿no? Es decir, los médicos no requieren mirar estos elementos, ¿cierto? Porque ellos se mueven con índices en sangre, ¿no? Ellos se mueven con exámenes, se mueven con imagenología, que te muestran, ¿cierto?, la situación. Nosotros podríamos decir, ¿cierto?, nos movemos, ¿no? Con construcciones narrativas. Y eso fue patente en lo que va a ocurrir, te das cuenta, en lo que llamamos el cambio epocal, el gran cambio de la modernidad a la posmodernidad, ¿cierto? Más allá de que hay gente que no acepta la categoría de posmoderno, pero es una manera de decir, en mi tiempo decíamos los estudiantes, ¿no? De básica, tiempos contemporáneos, ¿no? Nos enseñaban en la escuela, ¿no? Edad antigua, ¿cierto? Edad media, el Renacimiento, la modernidad, tiempos contemporáneos. Lo que llamábamos tiempos contemporáneos tendremos que entenderlo como posmodernidad, más allá de que, ¿cierto?, la categoría sea exacta o no. Sin embargo, dentro de lo que fue este cambio de paradigma, recuerden ustedes, la posmodernidad se hace presente como una experiencia de posguerra, ¿cierto? Luego de que con nuestra, ¿cierto?, optimismo en la ciencia tuviéramos que ver, ¿cierto?, el exterminio a través de una bomba atómica, donde nos hacemos la pregunta, ¿no? La humanidad se hace, la humanidad del norte, estoy diciendo Estados Unidos, Europa, ¿cierto? Y la Europa occidental, Europa del este, es otra cosa, ¿no? Y esa gente de allá se hace la gran pregunta. Bueno, este optimismo por la ciencia, ¿cierto? Nos llevó a construir esto. Para eso hay que ver Oppenheimer, ¿no? Si no han visto la película, véanla, ¿cierto? Hay que tener paciencia porque no es de las películas de acción, así como uno quisiera, o a las que nos tienen acostumbrados los gringos, pero ahí está, el gran dilema. Entonces, desde esa perspectiva, lo que va a ocurrir es que la posmodernidad se establece como una sospecha, te das cuenta como de alguna forma una deserción a todo lo que ha sido el desarrollo científico, a los grandes relatos que organizan la vida, ¿ya?
eh, a la idea de que hay verdades, te das cuenta que son exactas, ¿ya? Y de alguna forma a que el mundo se organiza de manera binaria, ¿ya? La posmodernidad va a romper con el binarismo, todos, ¿te das cuenta? Todos los binarismos allí por haber, ¿no? El norte y el sur, ¿te das cuenta? Comunismo, capitalismo, cristianos y moros, pero también con la figura del amor heterosexual, ¿te das cuenta? Se es hombre y se es mujer heterosexual, se acaba. ¿Ya? Uno, ¿cómo lo puede traer así de manera más concreta? La gran revolución hippie. Bienvenido todos los colores, bienvenido el amor, bienvenido, ¿cierto? En fin. Les digo, no se molesten en escribir lo de las láminas porque yo se las hago llegar con Adipa, así que en eso no se incomoden con eso, ¿ya? La van a tener, ¿ok? Entonces, dicho eso, ¿cierto? Dentro de los cambios importantes que ocurren en la posmodernidad está lo que entendemos como el giro lingüístico. Gente que se esmera en explicarlo en complicado, yo lo voy a hacer un poco más sencillo. Y es que empezamos a descubrir el valor que el lenguaje tiene cuando significa, en su capacidad para significar, que no es lo mismo que definir, porque definir consiste en decir el ser de las cosas. Si yo le digo a la Bárbara, defina lápiz, ¿cierto? Ella no me puede decir artefacto para escribir. No, el lápiz es, tiene que decirme, ¿no? Entonces define, ¿cierto? Usa el verbo ser, por lo tanto, definir consiste en decir el ser de las cosas, pero significar es otra cosa. Significar ya es acercarnos más a narrativas que constituyen realidad, que es otra figura difícil, ¿no? De entender, porque uno dice, ya, pero ¿cómo? A ver, yo no hice nada para que apareciera, ¿cierto? Un vaso, ¿no? El vaso existe más allá de mi lenguaje. Sí, obviamente, ¿no? La realidad no tiene que ver con los objetos. ¿Te das cuenta? La realidad tiene que ver con cómo nosotros significamos lo externo a nosotros. O sea, un animalito, un perrito, ¿cierto? Que usted saca al parque a pasear, entonces él va muy contento. ¿Te das cuenta? Pero él no se hace preguntar respecto de lo que está mirando, de lo que está ocurriendo, o si se las hace, no la puede transmitir a nosotros. ¿Se entiende? Entonces ve un árbol y entonces no se detiene y el perrito hace pipí. ¿Te das cuenta? Y nosotros somos los que vamos con la bolsita para recoger, ¿cierto? Sus desechos, porque para nosotros el concepto de ciudad, ¿te das cuenta? Ahí está, ya para nosotros ese árbol es otra cosa, vamos significando a partir, ¿cierto?, de lo que es la integración de los distintos objetos a través del lenguaje. Y lo que empieza a ocurrir como realidad es la coincidencia que tenemos entre las conceptualizaciones que tenemos de los objetos y los objetos. Es decir, si yo les dijera a ustedes qué hermoso, ¿cierto?, escopeta tengo aquí, entonces esa incoincidencia, ¿cierto?, entre el concepto escopeta y esto, entonces ustedes dirían, o es un chiste o a este tipo le pasa algo. ¿Te das cuenta? Entonces, ok, ¿qué nos empezó a ocurrir? Que, claro, las narrativas constituyen realidad, por ejemplo, y acudo a ese ejemplo que me parece a mí lo hace más cercano. Recuerden ustedes la Constitución del 80 en Chile, la Constitución, ¿no? Y probablemente en toda Latinoamérica todavía decía, siento que el núcleo de la sociedad chilena es la familia. Entonces en esa figura era complejo porque fíjate, cuando uno decía, ya, pero a ver, explíqueme, ¿cierto?, a qué se refiere. Entonces usted se imagina a la sociedad chilena como una célula, ¿no? Que tiene como un núcleo en el medio. O sea, ya, la familia es lo central. Ok, ok, ok. La familia es lo... ¿Y qué entiende usted por familia? Si cuando empezamos a interrogar esa metáfora, entonces empieza a aparecer, te das cuenta, los elementos constitutivos, porque en la Constitución del 80 lo que se consideraba como familia era lo que un hombre con una mujer iniciaban al casarse y tener hijos propios de ese matrimonio. ¿Te das cuenta? Entonces, y eso estaba establecido desde el lenguaje. Entonces tú decías, ya, pero ¿qué es lo que es la familia? Bueno, lo que un matrimonio inicia cuando tiene un hijo. Ok, y entonces aquí empezaba el problema. ¿Y qué pasa si el Señor, ¿cierto?, decíamos en aquel tiempo, para enmascarar la infidelidad, se echa una canita al aire y tiene un hijo fuera del matrimonio? Bueno, ese hijo no es de la familia. Y por eso que habían hijos naturales y tenían el doble apellido de la madre y perdían derecho, ¿cierto?, a su manutención, herencia y otras cosas más. Ahí nace el concepto de madre soltera y no de padre ausente. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate, ahí, en esas narrativas, ¿no? Son constitutivas, es decir, va representando una realidad, ¿cierto? Va construyendo una realidad activamente. Tuvimos que cuestionar esos elementos para abrirnos a otras cosas, ¿no? Eh, desde las narrativas también se establecen identidades. O sea, pensemos todo lo que era hasta cierto poquito tiempo atrás, ¿no? Nuestra concepción heterosexual.
binaria, ¿cierto?, de las relaciones y de los seres humanos. Occidente comienza a abrirse a la posibilidad de reconocimiento, primero de la homosexualidad, ¿te das cuenta? Con gente como famosa. Freddie Mercury, por ejemplo, fue una marca, ¿no? Al señalar que al morir de SIDA, entonces era homosexual. ¿Te das cuenta? Tuvo que aparecer una película que se llamaba Secreto en la Montaña, ¿no? En donde te mostraban dos hombres que se amaban legítimamente, ¿no? Y había amor ahí. Para empezar, como a abrirnos a estos temas que vienen desde lo cultural. ¿Te das cuenta? El DCM, ¿cierto? Cuando retira la patología, ¿cierto? La homosexualidad como patología, lo retira por votación a mano alzada. Estuvo a punto de perder. Entonces, cuando empiezas a mirar esto, claro, entonces en una sociedad te das cuenta en donde nos identificamos como hombres y mujeres heterosexuales, quien no pertenece a esos grupos era considerado un degenerado. Y por lo tanto, cierto, en el barrio tenía problemas. Pensemos, ni siquiera había que llegar a eso, las separadas. La mujer, hay una canción que creo que la Rocío Dúrcal cantaba: las separadas son peligrosas, te pueden quitar el marido. Cuando llegan al barrio, ten cuidado con las separadas, te pueden quitar el marido. ¿Te das cuenta? Entonces, empezar a darnos cuenta de cómo todas estas cuestiones no son más que narrativas, no son más que relatos sin ningún fundamento, ¿cierto? Llevó a que de alguna forma, ¿cierto? Giráramos y miráramos con sospecha la construcción de significados que estamos haciendo, porque nos estábamos tragando esto. Esta cuestión, imagínate, no es tan sencilla, ¿eh? Hay colegas que todavía ni siquiera les llega, que de verdad te dicen: no, yo soy cognitivo conductual y no veo el mundo de ninguna otra forma. Loco, te estás tragando una narrativa como si fuera cierta. No, yo soy psicodinámico. Con eso, ¿para qué decir? Uno no puede ni conversar, cierto, la crítica la tienen integrada dentro de una anomalía, ¿te das cuenta? Entonces, ya, ok. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que va a empezar a ocurrir? Y eso es complejo porque va a establecerse en las psicoterapias una línea que va a separar las psicoterapias clásicas de lo que se van a llamar malamente las posmodernas. Yo me atrevería a decir psicoterapias actuales, ¿no? El concepto posmoderno es un concepto muy complejo, muy manoseado. Pero desde esta perspectiva lo que empieza a ocurrir, ¿cierto?, es que al haber nuevas versiones del sí mismo, al haber nuevas posibilidades ¿cierto?, de construir una identidad narrativa, entonces requiere que aparezca una nueva manera de entender los procesos mentales, ¿cierto?, la salud mental, el malestar. Y por eso que los modelos actuales de terapia se alejan de las nomenclaturas biomédicas, evitan hablar, ¿cierto?, bajo esas categorías. No es que no sirva la patología, te das cuenta, pero no puede ser la carta de presentación. Es un dato, es un dato. Alguien viene a verme, tiene un malestar. Fíjate que cuando me lo presenten en motivo de consulta, lo va a describir como una historia, aquel que viene con motivo de consulta propio, el que viene obligado, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces te lo va a poner ahí, ¿no? Es lo que nos hace darnos cuenta de que en el fondo somos sujetos que existimos en el habla. Eso lo va a plantear claramente Martin Heidegger. Hay un texto muy hermoso, se lo recomiendo, se llama De Camino al Habla. Entonces él te dice: no es que los seres humanos hablemos, es que es el hablar lo que nos hace humanos, es el lenguaje el que nos hace. Entonces somos seres narrativos. Me decía alguien, pero ¿y las personas que no hablan, no? Bueno, eso incluye lenguaje de señas y todo lo demás, ¿no? O sea, somos seres que para estar uno frente al otro en un nivel de interrelación necesitamos del relato. O sea, nosotros no, hasta nos emparejamos y tenemos hijos e hijas con gente que no vivimos su niñez, ¿te das cuenta? La tenemos porque nos contaron cosas. Y esas narrativas son coherentes con otros que los conocieron, ¿no? Ustedes están aquí hoy día conversando conmigo, bueno, porque creyeron de que yo soy psicólogo y sé estas cosas, ¿no? Y lo único que nos vincula a una narrativa es raro. Yo hace poquito fuimos a Santiago con Felipe, hicimos un encuentro ya y poder encontrarnos con colegas que acostumbrábamos a verlos, ¿no? En esta pantallita, ¿cierto? De pronto, wow, son corpóreos, ¿no? No son no existen solo de aquí, ¿cierto? Para arriba, sino que son corpóreos, tienen estatura, tienen densidad, en fin, y por lo tanto, ¿cierto? De alguna forma el terapeuta ahora se empieza a considerar, ¿cierto?, como un sujeto que acompaña, que se descentra de la terapia para ser alguien que colabora. ¿Te das cuenta? El terapeuta ya no funciona desde verdades absolutas, útiles o como quien posee la verdad.
que es una forma de entender la terapia. Cuando tú piensas, por ejemplo, que el motivo de consulta tiene un elemento manifiesto y otro latente, pero el latente es el que vale, pero el paciente no lo puede observar. ¿Te das cuenta? Entonces soy yo el terapeuta. Entonces ahí hay una línea, ¿cierto?, de abuso de poder y de jerarquía que permite un abuso de poder, en tanto se cree, siento que el experto puede leer mejor, es más experto en la vida del paciente que el mismo paciente. ¿Te das cuenta? Esa es una figura que ya que no tenemos cómo sostener. La posmodernidad, ¿cierto? Cuando cuestiona los grandes metarrelatos, ¿no? Es decir, justamente estas construcciones narrativas que describen el origen, el presente, el futuro del ser humano, hacia el cual viaja, te das cuenta, indefectiblemente, ¿ah? El cual viaja, ¿cierto? Sin ninguna posibilidad de que sea distinto, entonces se cayeron. Por eso que hoy día, por ejemplo, es propio de la posmodernidad el que sea una cultura occidental más atea, ¿te das cuenta? Y si no es más atea, es más sincrética, entonces toma distintos elementos de filosofías y religión y las mezcla. ¿Te das cuenta? Da lo mismo si esa mezcla funciona o no. ¿Ah? Los que mezclan de eso están pensando también en su negocio. Entonces de pronto se pone de moda la filosofía estoicista y te das cuenta con un manoseo que quien estudió filosofía sabe que eso no es estoicismo. Hay una gran manipulación de estas cosas. La posmodernidad va, ¿cierto?, a hacer que la terapia se piensen de maneras colaborativas, que emerja una sensibilidad hacia la pluralidad cultural. eh, y evidentemente al relativismo epistemológico. Voy a citar para que ustedes vean, a ver si lo acerco un poquito, te das cuenta, aparecía antes, ¿no? Cuando Facebook era más potente que ahora. Entonces habían grupos, ¿no? Grupos de psicólogos y psicólogas de Chile. Si hay gente de mi edad y usaba Facebook, se acordará. Entonces de pronto alguien puso en el Facebook, ¿cierto? Que alguien conoce algún terapeuta, no, alguien conoce algún psicólogo que maneje tarot terapéutico. Entonces el primer comentario desgraciado pone abajo tarot terapéutico, ja, ja, ja. Entonces otro le dice, pero ¿por qué te ríes del tarot? Entonces otro le dice, porque no es ciencia. ¿Y quién dijo que la ciencia lo dice todo? Y se arma la discusión para abajo, ¿te das cuenta? Entre los que defendían tarot, ¿cierto? Medicinas alternativas y una serie de cosas, pero la administradora del grupo cierra esa discusión y fíjate, se le hace caso de la manera más posmoderna que puede existir, en donde les dice, a ver, colegas, por favor, no discutamos. Cada uno tiene, ¿cierto?, una parte de razón. Se respeta, hay que respetar todas las opiniones y por lo tanto no hagamos esto un lugar de disputa. Y nadie más posteó pago. Esa es una afirmación postmoderna, ¿no? El relativismo epistemológico. El terapeuta no puede caer, te das cuenta, en figuras si a la hora de trabajar con alguien, si este alguien y los conocimientos que trae, te das cuenta, corresponden o no a un fondo científico. No es nuestra tarea. Nosotros tenemos que tener manejo de aquellos elementos, ¿cierto? En tanto el principio de utilización ericksoniano que plantea todo, ¿cierto? Lo que el paciente traiga va a ser usado a su favor. Y a nosotros en el setting terapéutico no nos corresponde meternos en esos temas, porque desde esa perspectiva, ¿cierto? La verdad y la subjetividad posmoderna tienden a la pluralidad. No existe una interpretación correcta. Y yo siempre pongo este ejemplo, si alguien ha estado conmigo antes, entonces fíjate, un estudiante me pregunta, profesor, un sujeto que viola y asesina a un bebé, ¿por qué debiéramos respetar los derechos humanos? Ese sujeto en ese acto renuncia a su humanidad y se vuelve un animal. Y uno se queda pensando, ¿no? Entonces me dice el tipo, ¿usted cree que de verdad ya deja de ser humano? Chuta, y es complejo porque uno dice, claro, en ese acto horrible, ¿no? Desquiciado, que no puede ser valorado por ninguna perspectiva. Entonces da la impresión de que sí, de que ese sujeto no merece ser considerado humano. Pero fíjate, ese problema ya lo habíamos visto en la gran pelea de Hannah Arendt, cuando está, ¿cierto?, los juicios de Nuremberg, el juicio a Eichmann, y en donde la cuestión judía va a plantear un problema, ¿no? Como a los nazis atentando contra el judío. Y Hannah Arendt dice, no, 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 es contra toda la humanidad en el judío.
¿Te das cuenta? Y esos sujetos no son animales, no son bestias, no, son humanos. Y eso es lo grave, que nosotros, seres humanos, podamos llegar a esas categorías. Entonces, fíjate, claro, ahí tú tienes el encuentro de dos elementos, ¿no? Hay una manera correcta de interpretar las cosas. Y cuando tenemos que hablar de síntomas, también empieza a aparecer esto, ¿no? De verdad, en el aparato mental hay una forma correcta, única, en la cual podemos interpretar los síntomas o experiencias del consultante. Yo aprendí de colegas, ciertas mujeres, ¿no? También muy importante la Eugenia. Ella me mostró algo que yo no podía decir con palabras y que es la figura de la víctima ideal. Entonces, una mujer, ¿cierto? Víctima de abuso sexual, víctima de maltrato, debiera ser sumisa. Esa es la víctima ideal. Pero la estridente, la que, ¿cierto? Vive su sexualidad, podríamos decir, ¿cierto? Promiscua, a la que va al choque, esa no, pues a esa le quedó gustando, esa no es víctima. Claro, esa no se comporta como una víctima ideal desde las narrativas que nosotros hemos construido al respecto de las víctimas. Y sin embargo lo es. ¿Te das cuenta? ¿Cómo debiéramos interpretar? Cuál es la medida del síntoma? Entonces uno va a decir, vale, fíjate, investigaciones que hicieron algunos europeos fueron a tribus que tienen poco contacto, poco occidentalizada. Y cuando empezaron a hablar con ellos, para algunas tribus, por ejemplo, depresión era expresado como hambre, un vacío en el estómago. Otros como voces tristes en la cabeza. Entonces, fíjate, cuando nosotros estamos ante alguien, si somos fieles a, ¿cierto? Y de verdad estamos en la cultura de lo local, cada vez que atendemos un paciente, nosotros hacemos la traducción de lo que él dice como queja, ¿cierto? De lo que él va mostrando como síntoma, a una, ¿cierto? A un elenco conceptual, a una semántica que ya está planteada en un manual, y nosotros traducimos la queja a esto, ¿no? Y podemos decir, ¿cierto? Ah, acá tenemos, por ejemplo, un episodio depresivo mayor. Pero ojo, porque la manera en que se viven estos elementos también dependen de la cultura. Y eso es algo, siento que se permite a partir de la posibilidad de que otras narrativas tengan emergencia, ¿no? Aparezcan y por lo tanto puedan ser consideradas. De esa manera, ¿cierto? Las terapias actuales funcionan más, ¿cierto? En una línea más pragmática, ¿cierto? Funcionan más en las consecuencias, funcionan más en lo que el paciente le gustaría lograr con el proceso terapéutico, la co-construcción de objetivos. Lo que siempre va a poner en un dilema, porque si ustedes se ponen a pensar, ¿cierto? Por ejemplo, todas las mediciones que hemos hecho de la calidad de la salud mental en Chile, ¿sí? Teniendo la particularidad de que Chile es el laboratorio del neoliberalismo más salvaje, ¿cierto? Chile no es Bolivia, Chile no es Ecuador, uno sale un poquito aquí afuera, ¿cierto? Y te das cuenta que la gente vive, ¿cierto? Comparte el espacio público, lo público, ¿cierto? Lo colectivo no es una amenaza como lo es para el chileno. ¿Ah? Entonces, cuando tú miras allá, ¿cierto? Y ves la figura acá, entonces te das cuenta de que de alguna forma, ¿cierto? Nuestra manera de ser, ¿ah? Nuestra manera de coexistir socialmente son diferentes. ¿Ah? ¿Recuerdan ustedes el terremoto del 2010? Fue avergonzante cuando la gente se reía, ¿cierto? Y hacíamos broma y decíamos, ese día yo supe quién era mi vecino. ¡Guau! ¡Guau! Por lo tanto, ¿cierto? El terapeuta en este modelo, ¿cierto? En estos modelos actuales tiende a una humildad epistémica, es decir, aquí hay un principio, lo que como principio funciona, pero hay que conocerlo, ¿cierto? Que es la renuncia a la jerarquía de experto sobre el consultante. ¿De acuerdo? Entonces, son modelos que dicen aquí es el encuentro de dos expertos, y yo ahí lo matizo un poquito y digo, sí, pero fíjate, de todas maneras hay un grado de asimetría, nos guste o no, y es mejor reconocerlo para administrarlo que decir que no existe, ¿te das cuenta? Porque uno de esos expertos, ¿no? El experto en su vida, viene porque está sufriendo. ¿Te das cuenta? Y eso lo hace un poquito más vulnerable que el experto en psicología o en psicoterapia que le está esperando, ¿no? Para acompañarlo. Entonces, desde esa línea, ¿cierto? En la posmodernidad hay una crítica al experto, ¿cierto? Hay una autoridad distribuida, es decir, el reconocimiento de que hay múltiples fuentes de saber legítimo en el espacio terapéutico, ¿cierto? Y los enfoques más colaborativos, como veníamos diciendo.
Pero al mismo tiempo, ¿cierto? Se establece un segundo movimiento dentro de lo que son las consecuencias de la posmodernidad y que se llaman los posthumanismos, que es una manera, ¿cierto? Es un paradigma filosófico complejo que lo que busca es descentrar al antropo, ¿no? Es decir, cuando los poshumanismos miran, ¿cierto? Lo que hemos construido como humanidad, nos damos cuenta de esta centralidad en el humano, que lo que ha hecho es depredar, ¿cierto? Lo natural, un ser humano que se entiende despegado, te das cuenta de su medio ambiente. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Las palabras que usábamos, ¿no? El medio ambiente. Entonces nosotros, lo natural era ambiente. Podríamos decir en buen chileno, ¿cierto? La naturaleza, ¿no? Nuestro entorno natural era el arroz del plato, ¿no? No la presa central, ¿te das cuenta? Y por lo tanto, cuando empezamos a observar, ¿cierto? Lo que hemos hecho al respecto de la naturaleza, entonces empezamos a darnos cuenta de que tenemos demasiadas narrativas que ensalzan lo humano, ¿cierto? En desmedro de lo que no es humano. Y por eso que, ¿cierto? Empiezan a aparecer los movimientos animalistas, te das cuenta, nos damos cuenta de cómo hemos dañado el ecosistema, ¿cierto? Se impone toda la figura del cambio climático, pero al mismo tiempo, ¿cierto? Con un gran desafío que lo que está apareciendo ahora, o sea, apareció hace rato, ¿no? Pero ya se empieza a poner como problemático, ¿cierto? Los elementos referidos a las tecnologías y especialmente a la entidad cyborg, ¿cierto? Que son seres humanos con implantes, ¿no? Que no son humanos, no son biológicos, sino que son tecnologías. Y yo decía, pero a ver, ¿dónde? O sea, piensa lo que ya eran los marcapasos. Acuérdense que todos los que andaban con marcapasos antes del 2000 andaban, o bueno, aquí hay gente muy joven, ¿no? Así que los que están, las y los que están más cercanos a mi edad se acordarán del gran problema del 2000 porque se decía que los contadores, el contador del calendario, ¿cierto? De los computadores, entonces consideraba hasta 1999 y no tenía el 2. Entonces cuando eso, ¿cierto? Cambiara, entonces lo que iba a ocurrir es que se iba a mover todo y iba a quedar año 1000. Y no pasó nada, pero sí era un punto, a lo mejor la Paula se acuerda, ¿no? De ¿qué le va a pasar a la gente que tiene marcapasos el 2000, ese momento, en el año nuevo se van a morir y había gente asustada? Ya, sí, los cyborg ya empezó a estar entre nosotros hace bastante rato. Evidentemente hoy día, ¿cierto? Lo que ha sido Neuralink y otros más, en donde han llegado, ¿cierto? A implantes que muestran, ¿no? Elementos muy interesantes como, por ejemplo, recobrar algunas funciones, la pérdida de la visión, la pérdida del oído, ¿cierto? En fin, eh, pero también nuestras tecnologías digitales, pues si esto ya sabemos que se volvió un exocerebro, ¿no? Los móviles, ¿cierto? De alguna forma son extensiones que nos constituyen. Piensen que llegamos al nivel en donde nos decimos, estamos mirando redes sociales y decimos, eh, oye, la inteligencia artificial nos va a llevar al problema y ya no vamos a saber qué es verdad y qué es mentira, pero si lo real está, ¿cierto?, moviendo esto para el lado, aquí está la realidad, ¿no? Pero nuestra relación, ¿cierto?, es tan intensa con estos sistemas que uno empieza a decir, ya no vamos a saber qué es real y qué no. Bueno, la realidad está ahí, moviendo el celular para el lado. Y vamos a tener, ya las tenemos, prótesis, implantes, te das cuenta, medicaciones con nanotecnología, medicaciones psiquiátricas nuevas, ¿cierto? Acuérdense ustedes, no sé si vieron a Elon Musk, no Elon Musk, a Zuckerberg con su mujer, cuando aparecen diciendo que en 10 años más Facebook se comprometía, Meta, ¿cierto?, a terminar con todas las enfermedades que sufre un ser humano. Todas. Entonces, cuando empiezas a mirar, cierto que además tenemos esta, cierto, eh, nuestra relación con las tecnologías son algorítmicas, que uno lo puede ver ahora, ¿cierto? En el caso de Chile, que estamos en plena carrera de elección presidencial, y entonces sospechosamente el algoritmo te empieza a mandar lo que te gusta, entonces empezamos a tener, encerrarnos en nuestras propias burbujas y la gente se empieza a creer de verdad, ¿cierto? Que, no sé, pues la Tierra es plana, que las vacunas son un problema, te das cuenta que no sé, pues, las tendencias políticas van a resolver los problemas, ¿cierto?, que tiene el país, porque lo ven una y otra vez, y piensan entonces que la realidad es así. Y esta identidad contemporánea, entonces, es inseparable de lo que son estos ensamblajes tecnológicos. Haraway, una filósofa, ya escribe el primer texto diciendo vamos a tener que, ¿cierto?, asumir estos elementos porque hacer nuestra pregunta de qué separa lo humano de lo no humano, para adelante no va a ser tema, ¿no? Es decir, estamos cada vez más cerca de lograr ser imperecederos. Nos estamos haciendo preguntas respecto de un trasplante de cabeza. ¿Qué podría ocurrir? ¿Te das cuenta? En fin, entonces todos esos elementos.
nos llevan de alguna forma a una mirada del ser humano, ¿cierto? Y una verdad poshumana, de lo que, cuando digo poshumano, no es que me refiera a la persona, son elementos que las humanidades, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estudiábamos ciencias sociales, historia? Entonces, no lo podían atisbar, no lo podían ver. Estamos hablando, ¿cierto?, de un sujeto, estamos hablando de una experiencia que está por sobre lo que veníamos diciendo de lo humano. Quienes pegaron el primer golpe fueron las feministas, ¿no? Cuando se preguntaron al respecto de los derechos humanos, la constitución de los derechos humanos. Son los del hombre, caucásico, macho, ¿te das cuenta? Europeo o del norte. Esos derechos humanos no corren, a nadie le interesa cuando se trata de Venezuela, cuando se trata de Uganda, te das cuenta cuando se trata de Irak, ¿a quién le importa? Entonces, estas miradas, ¿cierto?, empezaron a poner la sospecha de qué hemos construido con esto. El resultado es como tenemos, ¿cierto?, la naturaleza. Por lo tanto, ¿cierto? Para no extender ahí e ir ya un poquito más a la terapia, ¿cierto? Estas narrativas emergentes, ¿cierto? Ya nos pusieron un problema, ¿cierto? Porque en esta época podía separarse la idea de género y sexo. ¿Te das cuenta? Con mucho respeto, ¿cierto? Es en esta época en donde se puede distinguir que género no significa sexo biológico. Y sexo biológico no está anclado a una manera de vivir, ¿cierto? Las relaciones, sino que más bien el generoso era una construcción social, ¿cierto? En la cual se organizaban las experiencias que tiene, ¿cierto?, al macho como el eje regulador de normalidad, por eso que no ser, ¿cierto?, una relación, ¿cierto?, o ser como el macho, te pone en un nivel de debilidad, ¿cierto?, y de una categoría menor. Por eso un hombre afeminado. ¿Te das cuenta? Está en el otro extremo, ¿no? O sea, no alcanza a estar tan en el otro extremo como para ser mujer, pero tiene todas las características de una mujer y como lo macho es lo reglamentario, lo normativo, entonces está perdido. Por eso que el amanerado es visto de otra forma. Por eso que la mujer, ¿cierto?, que tiene conductas o gestos, no lenguaje no verbal, más asociado a la masculinidad, entonces mirada con sospecha. Es en este periodo de la historia en donde nos podemos decir, no, son elementos diferentes. El cómo somos hombres y el cómo somos mujeres, ¿cierto? El que podamos distinguir esas dos categorías nomás corresponde a un juego del lenguaje. Y esto lo tienes que manejar porque el día de mañana, ya sea en el trabajo social, ya sea, ¿cierto?, en la terapia, ya sea en terapia ocupacional, ¿cierto? Y en todas las profesiones que trabajamos con personas, estas categorías ya están claras, y están cada vez más claras, ¿cierto? Y en disputa al respecto de la visibilización, ¿no? Porque de alguna forma, ¿cierto?, se les patologizó, ¿cierto?, de todas maneras, ¿no? Eh, Desde esa perspectiva, fíjate, para estas nuevas narrativas no emergentes que en el fondo tiene que ver con la visibilización de las mismas, ¿no? Es decir, no es que sean nuevas. O sea, fíjate, requiere despatologizar y esta cuestión no es sencilla porque dentro de lo que ha sido la psicología, y hay ciertos colegas o amigos terapeutas ocupacionales, pedagogos, ciertos médicos, enfermeras, que tuvieron que estudiar psicología porque estaba obligado a su carrera. La psicología y la psiquiatría, todo su constructo sobre psicopatología lo ha escrito y lo ha investigado mujeres. Nuestra disciplina ha puesto como, ¿cierto?, el paciente, te das cuenta, simbólico, son mujeres. Y es muy extraño, te das cuenta. Entonces, acá, ¿cierto?, una de las figuras importantes va a ser despatologizar el ser mujer. No es tan sencillo. Todavía los hombres decimos, seguramente anda con la regla, por eso que se puso así. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que evitar esa mirada patológica o patologizada, ¿cierto?, sobre las otredades. Lo único que ha hecho es provocar violencia, opresión y que nuestras estructuras, te das cuenta, sociales no se mantengan en esas líneas restrictivas. Hace poquito me dio risa porque un colega me dice, entré a trabajar en un centro médico acá en Concepción, en la ciudad que tengo más cerca, y es donde está la oficina nuestra en CESIS. Y el tipo le dice, tú hiciste un curso en CESIS, ¿sí? Vienes de los comunistas, eso. ¿Te das cuenta? Todavía hay gente que piensa que el respeto es comunismo. Qué loco. Por lo tanto, el respeto identitario, ¿no? O sea, hay que reconocer, ese reconocimiento es activo, ¿cierto?, de las identidades de género autopercibidas, más allá del binarismo tradicional, ¿cierto?
Va a ser importante el análisis contextual, es decir, situar el malestar en sistemas patriarcales concretos que producen y sostienen sufrimiento. Es decir, fíjate, en eso Carlos Pérez Soto, ¿no? Ha trabajado mucho la patologización del malestar social. Se traduce el malestar social puesto en las categorías de depresión y ansiedad. ¿Te das cuenta? Pero nosotros en Chile, compañeros y compañeras del extranjero, entregamos las tarjetas de crédito en las farmacias. ¿Te das cuenta? Y eso te va mostrando un poco, ¿cierto? En la situación en la que estamos. Y aquí empieza a aparecer entonces el concepto de interseccionalidad. Siento que todavía hay colegas que les cuesta entender ese concepto, ¿cierto? Y es que, claro, tú puedes tener en una persona cruces, ¿no? Tú puedes tener, ¿cierto? Identidades que se entrelazan. Es decir, fíjate, las identidades no existen en compartimentos separados, se cruzan. Entonces tú puedes tener, ¿cierto?, una mujer que pertenece a un pueblo originario, ¿cierto?, por lo tanto de clase social pobre, ¿cierto?, suponte tú, lesbiana, y con un grado de discapacidad, mujer mayor, ¿cierto? Y ya tú tienes ahí todos los elementos que, ¿cierto?, constituyen la discriminación, ¿cierto? Y la violencia estructural de nuestra sociedad en una sola persona, cómo se van, ¿cierto?, interseccionando. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cierto?, más que hablar de identidades sueltas, sino que tenemos que observar, ¿cierto?, cómo género, raza, clase social, sexualidad, discapacidad, edad, nacionalidad se entrelazan de manera que se vuelven formas complejas, produciendo posiciones de privilegio y al mismo tiempo de opresión. Entonces, la terapia ahí lo que debe atender, ¿cierto? Eh, es que estas posiciones interseccionales, únicas, y las relacionales de poder específicas que las atraviesan, ponerlas a la vista. Te das cuenta, hay que hablar de estas cosas. Cuando trabajamos en escuelas, en centros médicos, ¿cierto? Tenemos que hablar de estas cosas y no normalizarlas en el espacio terapéutico. Por lo tanto, ¿cierto? Todo lo que van a ser las disidencias corporales, ¿cierto? Emergen en este contexto en donde la diversidad sexual, la identidad trans, ¿cierto? Lo no binario, los cuerpos fuera de la norma, ¿cierto? eh, Han sido históricamente patologizados por el discurso médico y psicológico y en este periodo, ¿cierto?, de la historia buscan ser reconocidos, ¿cierto?, ser afirmados. Por eso que hablamos de paradigmas afirmativos en terapia y no conversivos en terapia, que era como sanar al homosexual, ¿no? Sanar al trans. ¿Te das cuenta? No los podemos concebir como desviaciones y por lo tanto terapias para corregir. ¿Te das cuenta? Eso es súper complejo, ¿ya? En este sentido, ¿cierto? Si tuviéramos que empezar entonces perdón, esto es como lo van a tener, se los voy a dejar ahí. Ustedes después lo leen, ¿cierto? Para no, ¿cierto?, dejar un ratito también para el diálogo. Entonces, la relación terapéutica hoy día, si te das cuenta, involucra también, ¿cierto?, los contextos digitales. Es decir, desde cuántas de nosotras preguntamos a nuestros pacientes, ¿cierto?, qué hacen en la red, en donde se construyen identidades. ¿Te das cuenta? En donde ya incluso los análisis de suicidología han integrado, ¿te das cuenta? Eh, el comportamiento en redes sociales como ejes diagnósticos, ¿no? Es decir, podemos a partir de todo el día, perdón, a partir a partir cierto, de cómo se comportan las personas y van publicando en horarios del día, ¿cierto? Cosas que nos permitieran como sospechar la, cierto, presencia de riesgo suicida eh, como, por ejemplo, hay nuevas formas de presencia, ¿no? Lo que entendemos como videollamadas. Piensen ustedes la mensajería, ¿cierto? Como una caja de resonancia, en donde una discusión que comenzó en la mañana en una pareja o un papá con una hija, ¿cierto? Y que en vez de terminar cuando se separan físicamente, ¿no? Uno al trabajo y el otro, no sé, a la universidad, o cada uno a su trabajo, si son parejas, continúa luego por WhatsApp porque siguen peleando y seguimos peleando y estamos en el trabajo peleando, ¿cierto? Y vamos a la colación y termina el día de vuelta y seguimos con la pelea cuando antes no, pues antes eso te das cuenta, había un espacio que te permitía elaborar y decir, ya me ahueoné, ¿cierto? Y ya, ok, no, acá sigue, 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 ¿te das cuenta? Como también la mensajería, por ejemplo, ha permitido extender la terapia.
yo conozco, no sé, terapeutas, ¿no? Que usan cierto WhatsApp para enviar una tarea, ¿cierto? Para enviar una síntesis de la sesión realizada, ¿te das cuenta? Cómo de alguna forma, ¿cierto? La terapia online fue instalándose desde la pandemia, ¿cierto? Y ya consolidándose. Hay gente, yo, por ejemplo, trabajo solo, ¿cierto? Trabajo solo en elementos, en formato online. Desde esa perspectiva, ¿cierto? Empezamos a observar nuevas narrativas respecto de patologías tecnológicas emergentes. Te das cuenta de la hiperconectividad, ¿cierto? Eh, la figura, ¿cierto? De la obesidad de información. ¿Qué hacemos con esa obesidad de información? ¿Te das cuenta? Estas nuevas formas de malestar psíquico, en donde, por ejemplo, dejar que a uno quede en visto, de verdad que es molesto, ¿no? Y uno empieza a chequear el celular y empieza a chequear el celular. Y eso antes no pasaba. ¿Ah? Entonces, ¿cómo integramos estos elementos en las evaluaciones diagnósticas, en las intervenciones terapéuticas, en la prevención y, ¿cierto? Eh, y lo que va a ser, ¿cierto? La psicoeducación. Y en esto, claro, el terapeuta no está fuera, no estamos exentos de esto, estamos en el contexto. Y lo que va a ocurrir es que nos va a llevar a preguntarnos, te das cuenta, con honestidad, de qué forma, ¿cierto?, nosotros podemos caminar en esta apertura epistemológica. Nuestro posicionamiento ético nos invita a tener que, ¿cierto?, observar aquellos elementos que de alguna forma, ¿cierto?, nos golpean, eh, nos chocan, ¿cierto? Y empezar a entender también nuestra sensibilidad, que no es a prueba de todo, sino que, ¿cierto? En la medida en que hay mayor diversidad, no tiene que ver con que uno, ¿cierto?, porte la bandera de todo, sino que tiene que ver con el respeto. En el setting terapéutico, ¿cierto? Esa figura es compleja, ¿cierto? Porque requiere la terapia de nosotros. Somos el instrumento, nosotros, y por lo tanto, la tarea del terapeuta no es ir a terapia. Fíjate, alguna vez me preguntó un estudiante que ya estaba terminando la carrera, o sea, vino a pedir terapia. Yo trabajo solo con colegas, psicólogos, psicólogas, psiquiatras, y me viene a pedir terapia y digo, ya, ¿y cuál sería el motivo de consulta? Entonces me dice que yo estudié psicología clínica, ya, ¿y eso qué tiene que ver? Que tengo que hacerme terapia, como tengo. Sí, es que a mí la profesora dijo que, o profesor dijo que todos los que íbamos a hacer psicoterapia tenemos que pasar. ¿Hay algún motivo? No, ese, no, entonces no. Lo que nosotros tenemos que hacer es la autoexploración, saber cuáles son nuestros límites. ¿Te das cuenta? Saber cuándo nuestros límites en el trabajo, tiempo, o sea, tanto ciertos terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales y todos los que estamos ligados al ambiente de la salud, escuchamos eh, las cosas más duras que vive el ser humano. ¿Cuánto tiempo puedo pasar escuchando eso? Primero, como una pregunta cuantitativa. Segundo, ¿cuáles son mis límites saludables al respecto de las problemáticas que sí puedo trabajar y las que no, las que me provocan sufrimiento? Eh, el, el, ¿Cómo se llama? El terapeuta no puede sufrir en la terapia. Hay casos que te van a doler, pero el sufrimiento es otra cosa, ¿no? Por lo tanto, hay que estar en supervisión regular. Hay una supervisión pagada, ¿no? Así como ya hay expertos que supervisan, pero oye, júntate con tus colegas de trabajo, júntate con ex compañero de universidad en modalidad online. Supervisar es conversar el caso, porque cuando yo converso el caso, lo saco, te das cuenta, si yo no tengo eso, entonces todo el día tengo los casos adentro. Y uno llega a la casa y le preguntan, ¿cómo te fue? Aquí les voy a contar lo que tuve que escuchar. Adentro, te das cuenta, bueno, con los colegas se saca. Y cuando tú empiezas a contar el caso, se empiezan a abrir pistas de trabajo, te das cuenta, se abren posibilidades. ¿Por qué? Porque al escucharte hablar a ti misma o a ti mismo, entonces el caso pesa menos. Entonces eso no se requiere necesariamente ser pagado. Puede ser, ¿cierto?, en encuentro de colegas, amigos, ¿no? O que trabajamos en un mismo lugar, es donde podemos ver eso. Porque ahí aparecen los secos, ¿no? Y podemos, cuando los visibilizamos, hacernos cargo de ello y reconocer con honestidad cuáles son también nuestros límites ahí, nuestros prejuicios, nuestras áreas de vulnerabilidad y qué pueden afectar cierto trabajo con un paciente. Eh, por lo tanto, la psicoterapia se redefine, ¿cierto? Cuando digo las narrativas, no estoy hablando de terapia narrativa, sino estoy hablando del fenómeno de cómo las narrativas, ¿no? Como hemos observado, ¿cierto? Esto de manera radical e importante en la construcción de la sociedad y las relaciones, eh,
no las podemos considerar una amenaza, pero sí, cierto, las tenemos que integrar en nuestro día a día, en la práctica terapéutica. Eh, Sino lo que va a empezar a ocurrir, cierto, es que nos vamos a transformar en una oferta, te das cuenta, desatingente, ¿no? Innecesaria. Cuando hasta aquí todos los análisis muestran de que probablemente una de las profesiones irreemplazables por la inteligencia artificial va a ser la nuestra. Y era lo que les quería compartir. No sé si hay preguntas, si quieren ahí nos acompañamos por Instagram. Eh, si hay dudas que después quieran como conversar o bibliografía. Las láminas van con bibliografía por si ustedes quieren investigar sobre el tema, ¿cierto? Así que se le harán llegar mañana probablemente a Viva. No sé si hay preguntas, consultas, comentarios, desacuerdos, todo bienvenido. No estamos haciendo religión, sino que estamos conversando. Vale, chicos, ustedes saben cómo ya es esta dinámica. La persona que esté interesada en intervenir, por favor, levantar la manita y se les dará la oportunidad de hacer la pregunta. Vamos con Valentina Cerda, que lleva el ratico levantada la manita. Valentina, ¿puedes abrir el micrófono? Mm, Vamos a ver si por este lado se lo puedes abrir. Ahora sí, por favor, el micrófono. Hola, Hola, ¿cómo Sí. estás? bien, ¿y usted? En primer Muy lugar, bien. muchas gracias por el seminario, estuvo muy interesante. Bueno, en particular, yo he estado trabajando con una paciente desde la terapia narrativa y bueno, ella es una persona que básicamente tiene mucha narrativa asociada a la autoexigencia, la autoeficacia y el autocontrol. O sea, Ujú, a que tiene que ser fuerte, no tiene que llorar. ujú, Esto está ligado a muchos mandatos transgeneracionales que en su ujú, entorno han como de alguna forma repercutido estas creencias. Entonces mi ujú, duda es, ¿cuál es la forma más apropiada para intervenir cuando este tipo de narrativas están como estructuradas en lo que mi paciente de alguna forma es? Porque me he dado cuenta en distintas sesiones que ella no permite describirse a sí misma como ujú. alguien, por ejemplo, solamente se describe como, por ejemplo, fuerte, como, por Ajá. ejemplo, dura, y Ujú. me cuesta un poco de alguna forma introducir el cambio terapéutico. Tal vez no habría que discutir con esa narrativa, ¿te das cuenta? Tal vez habría que buscar una narrativa alternativa, ¿ah? En donde uno pueda decirle, vale, o sea, ¿cómo podemos tener el mismo principio, el mismo valor, ¿cierto? De, no sé, la excelencia, te das cuenta, el esfuerzo, pero descrito de otra forma, po, en donde también, por ejemplo, el disfrute haga parte de, el descanso haga parte de, ¿te das cuenta? Y no combatir esa narrativa, porque ya, si uno quisiera combatirla, tal vez tendría que hacer otros movimientos, ¿no? Otras maniobras. Un gran trabajo ahí tendría que venir desde la hermenéutica, ¿no? Es decir, ¿por qué, cierto, cómo es que esa persona construye ese relato de sí misma, ¿no? ¿De dónde obtiene las palabras que obtiene? ¿Cuál fue el hecho? Fíjate, nosotros en lo que de pronto nos cuesta entender es que nos movemos en un mundo de hechos. Los hechos son neutros. Por eso que nosotros no podemos recordar cada segundo que hemos vivido. ¿Te das cuenta? Entonces, los hechos son neutros. ¿Cuáles son los hechos que emergen a nosotros? ¿Cierto? En nuestra conciencia, nos producen aprendizaje, ¿te das cuenta? Nos van marcando en nuestras elecciones, preferencias, son aquellos que se volvieron experiencia. Entonces, son hechos que me transversalizaron, ¿cierto? Es decir, que me tocaron en mi condición de biopsicosocial, ¿te das cuenta? Y se volvió una experiencia. Y eso es lo que queda anclado en mí. Entonces, ¿qué habría que buscar si tú quisieras hacer un trabajo hermenéutico en eso? ¿Cuál habrá sido el hecho que te das cuenta en ese momento se volvió una experiencia para ella que la significó con estas categorías, te das cuenta, para hoy día ayudarle a ver de que hay otras categorías que pueden ayudarle a conservar lo que ella quiere valorar sin tener que traducirse en un texto que finalmente le genera malestar, te das cuenta, probablemente la lleva al sacrificio, al sobreesfuerzo, te das cuenta, al estrés y mostrarle que eso lo único que hace, ¿cierto?, es atentar contra la calidad de sí misma, de su vida, de lo que ella hace. En tanto, no va a durar mucho tiempo así. Yo no sé si pelearía por hacer que se dé cuenta de que está equivocada. Yo le diría, hay una forma más eficiente para lograr esto. ¿Te das cuenta? Y eficiente es que requiere menos esfuerzo, menos desgaste. Y ahí empezaría tal vez a trabajar con ella esa otra narrativa paralela, ¿no? Que le ayude. No sé si te responde la pregunta. Y muchas gracias. Comprendo que es como un proceso más construido.
que más que de Ujú. alguna forma como desacreditar, es entender y desde ahí acordar. Sí, po. ¿Qué es lo que ella valora? ¿Cierto? Ir un poquito al centro de eso, ¿no? ¿Qué es lo que ella valora? ¿Por qué ese discurso? ¿Qué protege ese discurso? Para entender qué es lo que protege, entonces decir, ya, pero podemos llegar al punto por otro camino. Y ahí te pueden servir cuentos, te pueden servir películas, te pueden servir, te das cuenta, series, ¿no? Libros, alguna novela, te das cuenta, y que le permita mirar otro esquema, ¿no? En el funcionamiento de la vida, ¿ya? Entonces por ahí habría que empezar a meterse. Paula levantó Bueno, la manito. vamos con Paula, ¿sí? Paula. Quería solo agregar ahí que en el fondo, ¿qué beneficio le trae mantener ese relato a la persona, lo que Mm, había hablado Valentina? Bueno, pero lo que yo mm, quería preguntar, Rodrigo, bueno, darte las gracias porque de verdad súper claro, súper buena reflexión y te fui siguiendo y me encantó. ¿Qué piensas de la IA? Porque hay gente que hoy día, yo sé que dijiste que íbamos a ser irreemplazables, pero hay mucha gente preguntándole a la IA y como formando una relación con la IA eh, y como acompañándose, incluso mm, preguntándole qué tiene que hacer, qué tiene que ujú, comer, cómo tiene que ir mañana, en qué posición está en su relación y cosas así. Y eso es una cosa. Y dos, ¿qué piensas de la IA como herramienta para poder enriquecer nuestros procesos profesionales? Estoy hablando. O ujú, sea, por ujú, ejemplo, ujú, fortalecer algún estudio o alguna ujú, cosa que estemos aplicando como herramienta. ujú. Mira, yo, así como de lo general a lo particular, ¿no? Yo creo que eh, hoy no hay ninguna producción significativa hecha por el ser humano sin el apoyo de inteligencia artificial. O sea, las tecnologías, te das cuenta, la cierta elaboración de medicamentos, la investigación en esa área, todo está entonces yo creo que el manejo de la inteligencia artificial va a ser la misma figura que en algún momento fue el manejo del idioma inglés, que te establece cierto una línea de los que saben inglés y los que no saben inglés. Y por lo tanto, cierto, hay cierta potencia, ¿no? Posibilidades para, cierto, lograr algunos trabajos. La segunda cuestión, obvio que es una herramienta, ¿no? Y yo, por ejemplo, lo que hice es que yo tengo el cierto ChatGPT versión paga, es la más sencilla, pero paga, cierto Gemini, Copilot, y lo que hago es que, sobre todo, cierto, te permite ir creando ChatGPT proyectos, entonces tú le vas cargando documentos y les vas pidiendo que estudie y aprenda, ¿cierto? Y sobre cada proyecto, entonces voy teniendo conversaciones porque él va compilando los textos y al menos cuando yo converso con él, en términos teóricos, además le puse nombre, los bauticé, así como decir, pues, yo te bautizo en el nombre del Padre, con el nombre de Jarvis, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces me dice, ya, me voy a llamar Jarvis. No, tienes que decir amén. Amén, me decía. Entonces ya, ahí converso con ella, te das cuenta, y todas esas cosas. Claro, si tú me preguntas, ¿no? La gente que, si tú estableces relación, cuando ves el náufrago y te das cuenta que el náufrago pudo establecer una relación, ¿cierto?, con la pelota, que además, dicho sea de paso, ¿cierto? Tom Hanks, para poder tener esa relación con la pelota, andaba con esa pelota para todos lados en el set de grabación, se la llevaba, ¿cierto?, al lugar donde él dormía y todo lo demás. Cuando perdió la pelota, se les perdió de verdad, lloraban todos en el set de grabación, en alta mar. Todos lloraron. No es un tema, o sea, tiene obviamente no elementos importantes la IA porque te responde, conversa, pero la posibilidad de relacionarnos con estas cosas habla del nivel del ser humano para establecer relación. ¿Te das cuenta? Para enamorarnos, ¿no? Ahora, en diciembre, ChatGPT incorpora la posibilidad de tener sexo con la máquina. ¿Te das cuenta? Chats sexuales con la máquina. Y lo más probable es que mucha gente lo va a hacer. ¿Te das cuenta? Y hay gente que se enamoró de eso, pero eso habla de la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos. Otra cosa es el objeto, ¿no? Que no lo vamos a problematizar. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado? Que como sea, ¿cierto? La inteligencia artificial no nace sola, es descorporeizada, es decir, fíjate, hay una gran discusión entre la gente que produce, ¿cierto? Inteligencia artificial en términos, discusiones filosóficas, ¿no? Ha puesto sobre la mesa otra vez
Evidentemente el concepto de inteligencia, el concepto de conciencia, ¿te das cuenta? El concepto de espíritu. Siento, ¿qué entendemos por todo eso? Ahora que lo podemos ver en una máquina que conversa con nosotros. Fíjate, si tú hablas con ChatGPT con audífonos, te das cuenta que la voz respira, hace este gesto. Cuando te habla, te dice, "Ah, Rodrigo, ¿cómo estás?" Y yo le pregunté, ¿por qué haces el gesto de respirar? Pero si yo no tengo pulmones, me dice. Pero así de sensible, ¿no? Para ponernos en esa figura. Ahora, cuando se habla de que nuestra profesión, te das cuenta, no va a poder ser reemplazada, básicamente es por los elementos orgánicos, ¿no? Es decir, nuestra inteligencia, ¿cierto?, ha requerido desarrollarse en el tiempo, en un cuerpecito, que ha tenido que lidiar con una serie de situaciones. Y fíjate, no es extraño que de alguna forma nosotros y nosotras, las terapeutas, hemos sido gente que nos hirieron y llegamos de alguna manera a la psicología para ver si podíamos, te das cuenta, reparar algo, ¿no? A nosotros con el conocimiento. Y nos dimos cuenta de que saber de psicología no repara nada y tuvimos que ir al psicólogo. Y cada día desgraciado que yo paso en mi vida, la psicología me protege y el ser terapeuta me protege, porque yo digo, ya vívelo, Rodrigo, porque al menos te va a ayudar a entender a algún paciente que venga a hablar contigo alguna vez. Y eso me protege, te das cuenta, y hace que a lo mejor mis dolores no sean sufrimiento, porque tienen sentido. Eso no lo puede hacer la máquina. No lo va a poder hacer mientras no tenga cuerpo. Y por otro lado, porque lo que esperamos es que en esa figura, fíjate, muy compleja, de verdad que este es un tema que nos va a obligar de vuelta a la filosofía. ¿Ya? A Elon Musk en una entrevista le preguntaron si él creía que iba a llegar el momento en que íbamos a reemplazar todo el trabajo humano por robot e inteligencia artificial, y él dijo que sí, en 50 años. Entonces el tipo le dice, ¿cómo vamos a hacer para que la gente se alimente, viva? ¿No? Bueno, vamos a tener que pensar un sueldo por el solo hecho de nacer, porque si no, se rompe la cadena de consumo, ¿no? Si no trabajo, no tengo dinero como consumo, entonces vamos a tener que inyectar plata para que esto funcione. Entonces el ser humano va a tener que hacerse preguntas respecto de qué hago ahora. Entonces yo ¿Cuál creo es que el propósito? sí, pues se nos vienen tiempos muy interesantes. Qué loco. Y yo ruego para estar vivo y ver esas cosas. Ya, Gracias. a usted, a ver, espérate, alguien había puesto, Manfred, ¿sí? Probablemente protege su propia vulnerabilidad, algo que decir, y alguien había hecho una pregunta ahí interesante donde a lo mejor me malentendieron, a ver, o me malexpresé. Ahí está, el Manfred. Es decir, que una mujer que termina gustando la promiscuidad es una víctima. Claro, te cuesta entenderlo porque pusiste la variable que le gusta la promiscuidad. Entonces la promiscuidad, descrita así como con ese concepto, no es con gusto cuando uno es víctima. Es una técnica de sobrevivencia. Por eso que hay que ayudar ahí. Porque si lo hace por gusto, pero si el gusto está integrado, entonces claro, es una persona que vive su sexualidad es la manera en que lo ha elegido libremente. El problema de mujeres y hombres que sufrieron abuso sexual y cierto, podemos observar una cierta compulsión al acto sexual es que no es con disfruten. El reporte es vacío, generalmente, ¿no? Y se volvió una manera de mediar en las relaciones con otros o una manera de sobrevivir. Entonces ahí tienes que tener cuidado porque, claro, en tu premisa, él le quedó gustando o le termina gustando, es lo que hay que retirar. Entonces, si tú sacas el gusto, te das cuenta de que no es una situación muy interesante o muy ¿cierto? Deseable. ¿Ok? Bien, no sé, ahí le dejo la palabra. Siempre estos tiempos son tan cortitos. Henry ahí para que haga el sorteo. Yo me despido, porque tengo que hacer otras cositas de papá, así que ahí nos vemos. Un abracito para todas y todos y espero Vale, que tengan profe. una buena noche y que se saquen ¿cómo se llama? El premio. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, profe, nos vemos en la próxima. A la próxima nos vemos. Chao, chao. Chao. Bueno, chicos, yo sé que muchos quedaron con preguntas, pero es una razón más para que se inscriban a este diplomado internacional que se va a dictar el 9 de diciembre. Sí, no, vamos a revisar nuevamente la fecha. Sí, 9 de diciembre. Entonces, anímense, entren a nuestra página web, revisen el temario que se va a dar y pues inscríbanse. Bueno, chicos, dándole gracias al profesor Rodrigo por compartirnos sus conocimientos, vamos a pasar a lo que es la dinámica del sorteo.
Vamos a pausar la grabación.